Seguro que muchos de nuestros reboticarios se estarán preguntando si su hijo tiene un comportamiento infrecuente. ¿Debe ser tratado por un psiquiatra o no? ¿Usted qué cree, Olaguita? Pues es una buena pregunta. Yo creo que lo que vamos a hacer hoy es responder a esa pregunta y sobre todo que nuestros oyentes, los reboticarios, no se asusten. Lo que tendrán que hacer es buscar una evaluación más normal, ¿no? Un poco de lo que es. Vamos a saber cómo actúa un psiquiatra a la hora de tratar a niños y adolescentes y cómo lleva a cabo sus evaluaciones, porque la medicina mejora nuestras vidas. ¿Había psiquiatra en Casa Simarro? Uy, ¿qué va? ¿No? Ya quisiéramos nosotros. ¿Le llevaron a usted alguna vez al psiquiatra? No. Pues mire qué buena oportunidad este 8 de diciembre, que todo el mundo está de puente, para llevarle usted un poquito al psiquiatra. Sí, no me viene mal, ¿no? Un profesional, como el profesional de la psiquiatría, solo desea una cosa. ¿Sabe usted cuál es? ¿Cuál? Ayudar. Bueno, algo que deben tener bien presentes los padres reboticarios que sienten miedo o vergüenza por llevar a su hijo al psiquiatra. Bueno, pues ante las lógicas dudas que surgen, nos hemos propuesto contarles cómo trabaja un psiquiatra a la hora de recibir un paciente infantil o adolescente. Doctor Javier Quintero, jefe de psiquiatría del Hospital Universitaria Infanta Leonor de Madrid, bienvenido a su rincón de la psiquiatría infanto-juvenil. Buenas tardes, don Enrique. Muy buenas tardes. Primera pregunta obligada. ¿Qué es esto de la psiquiatría de niños y adolescentes? Pues la psiquiatría de niños y adolescentes es una especialidad médica, es decir, partimos de esa idea, es decir, donde somos médicos, que hemos hecho toda nuestra licenciatura en medicina y luego hemos hecho la especialidad, de momento en España en psiquiatría, con la especial capacitación en infantil, donde hemos dedicado en realidad más de 10 años de estudio para después sentarnos con la familia, con el niño, para poder entender lo que le ocurre y poder ayudarles. ¿Por qué le llaman ustedes a este proceso anamnesis o anamnesis? Bueno, es como todo, es decir, al final cada especialidad o cada profesión, igual que los abogados, buscan un lenguaje que nos diferencie de los demás, pero en realidad la anamnesis no es ni más ni menos que sentarnos con el paciente, preguntarle qué le ocurre, explorar por qué le pasa e intentar buscar el origen de esos síntomas. ¿Ese proceso lo abordan ustedes los psiquiatras de manera diferente en función de cada situación? Cuando yo me siento con los alumnos de medicina, siempre les explico lo mismo, que todo lleva una metódica y que al igual que el médico general, para hacer una buena exploración, empieza explorando los pares craneales, luego la auscultación, luego palpa el abdomen, luego tal. Nosotros hacemos lo mismo, es decir, llevamos una secuencia, una organización a la hora de explorar los síntomas. Sí que es cierto que, igual que el médico general, cuando ya tiene una experiencia, pues ya va directamente a los síntomas que le son relevantes, lo mismo pasa con el psiquiatra. Pero en realidad hacemos lo mismo, es decir, buscamos una dinámica en la que vamos explorando. Es cierto que nuestra exploración es desde el otro lado de la mesa, es decir, rara vez hacemos una exploración que necesitemos completar pues con una exploración neurológica o con algún otro tipo de intervención, digamos, física. Pienso yo que a lo mejor muchos padres cuando llevan a los niños piensan que una sola sesión con un psiquiatra les va a decir todo. ¿Se espera de ustedes que sea más rápido de lo que luego en realidad tiene que ser? La sociedad espera que todo sea de resoluciones inmediatas, ¿no? Es decir, queremos que vayamos hoy a un sitio, nos dé una solución, una respuesta y una corrección de lo que queramos, pero ya. Bueno, y el pero ya que no funciona. Es decir, es cierto que para la mayoría de las cuestiones necesitamos casi siempre más de una intervención para tener claro dónde estamos. Es decir, no nos podemos eternizar tampoco en el proceso de diagnóstico, es decir, yo creo que tenemos que utilizar unos tiempos razonables, pero sí que es cierto que en una única intervención nos podemos equivocar con mucha frecuencia. La psiquiatría de niños y adolescentes es la especialidad de la medicina que se encarga de la evaluación y el tratamiento de los menores con problemas emocionales y de comportamiento. Y la herramienta fundamental, como nos decía el doctor Quintero, es evaluar a los niños, es la anamnesis, es decir, la entrevista que se debe realizar a los niños y a los padres juntos o por separado y según la situación, la edad del paciente y el problema a valorar. Las evaluaciones psiquiátricas usualmente requieren de varias visitas. Además, con el permiso de los padres, el psiquiatra puede solicitar información adicional de otras personas que tienen que ver con el niño, como los tutores del colegio. Con toda la información recopilada durante la evaluación y que incluye desde antecedentes familiares hasta pruebas complementarias, entre otros datos, el psiquiatra de niños y adolescentes desarrolla entonces una formulación que describe los problemas del niño y se los explica a los padres y al niño en términos que lo puedan comprender. Bueno, entonces está claro que para que lo puedan entender, como hemos dicho, tenemos que quitar y no decirles anamnesis. Tenemos que decir algo así como evaluación. Lo que tiene que quedar muy claro tanto al niño como a los padres, y sobre todo a los padres cuando el niño es muy pequeño, es lo que vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer y qué queremos conseguir con esa intervención. Me acabo de colar en su Twitter y hay un reboticario que ha enviado a @drjquintero lo siguiente.
Soy un padre que he acudido a una de estas evaluaciones y he llegado con muchas inquietudes. Me he preguntado si ellos son normales, si tienen la culpa los niños o si es ridículo que se preocupen. Esas son preguntas frecuentes, ¿no? Es decir, ¿dónde está el concepto de normalidad? Cuando vamos al pediatra con el niño pequeño, el pediatra nos dice si el niño mide tanto y pesa tanto, nos dice que está en el percentil 55, con lo cual entendemos que está en la más estricta normalidad. ¿Y cuál es la conducta normal de un niño? Pues ya eso es imposible de, digamos, medir con tanta exactitud. Y ese concepto de normalidad, antes, cuando las familias eran de 5, de 6, pues entre comillas teníamos la posibilidad de comparar internamente en las familias. Ahora las familias son a medias de 1,5 niños por familia, con lo cual lo normal es que no haya más que un niño por familia, con lo cual no pueden buscar ese concepto de normalidad, es decir, de desarrollo dentro de unos márgenes estándar. Y eso es muchas de las cosas que le preocupa. ¿Es normal que mi niño haga esto? ¿Es normal? Pues no pasa nada, pregúntenoslo si estamos para contestarle todas las preguntas que necesiten. Azucena, desde Barcelona, le manda a usted a @drjquintero lo siguiente. Tengo una mala experiencia. El psiquiatra de mi hijo pensaba que estaba para apoyar a la familia y para ser un compañero, no para juzgarlo o culpabilizarlo como hizo. ¿Qué le decimos a Azucena? Pues realmente al final volvemos a las mismas, es decir, lo que nosotros planteamos siempre es qué es lo que vamos a solucionar. Es cierto que a veces identificamos lo que llamamos pautas disfuncionales en el funcionamiento en casa, entonces las tenemos que poner encima de la mesa para reconsiderarlas. Insisto, no para culpabilizar a nadie, es decir, yo creo que los padres debemos partir siempre de la premisa de que hacen lo que creen que es mejor. Otra cosa diferente es que nos sentemos y digamos, no, esto vamos a dejar de hacerlo así, que no es lo que su hijo necesita, y sigamos perseverando en ese error, entonces ya la cosa cambia, ¿no? Pero a este punto de diagnóstico yo creo que la clave está en buscar soluciones y ese es el objetivo fundamental. Y lo que es crucial es que los padres se vayan de nuestras consultas sabiendo qué les ocurre a sus hijos, por qué les ocurre y qué es lo que vamos a hacer para solucionarlo. Último Twitter para el doctor Javier Quintero, jefe de psiquiatría del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid, que se lo envía a la Rebotica. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Muchísimas gracias. Muchas gracias.